997. Bueno, estaba leyendo este artículo y está muy, muy interesante, aunque me puso a pensar en que... y no sé si esa parte fue que la pasé por alto, pero... A ver. Esto le pasa más a los más jóvenes, ¿verdad? Ajá. O hay gente más adulta que pueda estar padeciendo de esto. Se llama desvelo en venganza. Es interesante porque yo creo que el primer requisito, los boricuas hace rato están en esta, me explico. Los chinos le llaman el 996. Ajá. Empiezan a trabajar a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana. Por eso se llama el 996, o sea, trabajan 12 horas consecutivas por 6 días. Ellos dicen que durante ese tiempo, obviamente, pues están bajo las directrices del empleador. No pueden hacer otra cosa que no sea el trabajo para lo cual se le contrató, para el desempeño de sus funciones. Así que cuando llegan a su hogar, a eso de las 10 de la noche, lo único que les permite sentir que tienen libertad y que están en control de su vida es empezar a hacer lo que ellos querían hacer, ellos y ellas. Por lo tanto, no se van a la cama como cualquiera después de meterle de 9 de la mañana a 9 de la noche trabajando. 9 a 9, así dice. Para descansar, están postergando el irse a dormir. Para vivir un poco. Para vivir un poco. Sí. ¿Ok? Y eso se ha convertido ya en la costumbre. Están durmiendo un par de horitas porque luego de meterle 12 horas al trabajo, pues están en, qué sé yo, pues vieron televisión un rato, selfiearon en el internet un rato, se dedicaron tiempo. A mí me parece que los puertorriqueños están haciendo eso hace mucho tiempo, me parece. Y están postergando el sueño, están en, ¿verdad? En lo que BBC Mundo le ha llamado el desvelo en venganza, y es el desvelo, me estoy desvelando en venganza por el mucho tiempo que me tienen trabajando. Aquí hay cantidad de gente que trabaja 12 horas y cuidado sin más. Hay gente que le mete fuerte. Sí. Trabajan y no paran. Sí. Que no necesariamente son gente, o sea, que tienen negocios y que pueden tener sus momentos libres porque tienen su propio negocio, sino gente que trabaja para otra persona y están, eso mismo, ¿no? Sí. 8 horas acá, 4 acá, ¿sabes? Y que tienen 2 y 3 trabajos. Increíble. Más 12 horas. Salen de uno para otro. Uy. A mí lo que me llama la atención es que cómo pueden producir al otro día si entonces no durmieron tantas horas. Ajá. Increíble. Eso es un punto de los que el reportaje saca a relucir y que está bajo estudio. La condición de salud, cómo se va afectando su condición de salud física y emocional, porque hay muy poco descanso. ¿Ok? Y esta parte, pues, yo creo que es la parte en que cada uno de nosotros, si estuviese en una situación como esa, deberíamos ponerle atención, prioridad, porque por más libre que tú te quieras sentir luego de meterle 12 horas, fíjate que ellos empiezan a trabajar a las 9 de la mañana, pero ¿a qué hora se levantaron? O sea, tú te tienes que levantar antes, pues, para el proceso normal de comerte algo, te lavaste la boca, posiblemente te diste un baño, el tiempo que te tomó en vestirte y llegar a trabajar. O sea, fueron 12 horas de trabajo continuas, 12 horas corridas. Pero desde antes y desde después tú le metiste 15 horas fácilmente a ese proceso. Y esto aumenta con lo del COVID, que la gente se está ausentando a los trabajos y hay personas que están doblando turnos. Y entonces doblan turnos y cuando llegan a su casa no ven a sus familiares y no se acuestan a dormir rápido. Tienen eso en la conciencia de que tengo que compartir con mi hijo, tengo que compartir con mi familia. Y entonces se quedan despiertos o viendo una película quizás, o dedicando tiempo para ellos, como es el caso que habla esto, que se sienta a ver una película, para navegar en las redes. Pero entonces al otro día, ¿cómo funciona? Y más los chinos, que esto es producir y producir. ¿Sabes que de los que más infartos mueren son los chinos? Porque todo es produce. Sí. Una cosa increíble. Digo, cuando tienes 20 años, meter 12 horas por un periodo de tiempo pudiera ser un tanto viable, pero si ya te metes en los 40, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Claro. Mira, los expertos han advertido durante mucho tiempo que la falta de sueño es una epidemia mundial de salud pública a la que no se le presta atención. La encuesta global del sueño
de 2019, se llama la encuesta del sueño de Philips, recibió más de 11,000 respuestas de 12 países diferentes del mundo y mostró que el 62% de los adultos en todo el mundo sienten que no duermen lo suficiente, con un promedio de 6.8 horas en una noche entre semana en comparación con la cantidad recomendada de 8 horas. Y yo diría que esas 6.8 horas es buenísimo. Buenísimo. Es sí. buenísimo. Claro. De las recomendadas 8 horas. Yo creo que aquí hay demasiada gente durmiendo 3 y 4 horas. Cuando hemos tocado el tema en el pasado, en este programa, la mayoría de las personas, o sea, la mayoría, un % significativo de las personas, va a la cama a la 1 de la mañana. ¿Pero es por exceso de trabajo? Para levantarse a las 4. ¿Pero es por exceso de trabajo o por mala costumbre? Porque hay gente que se le acuesta tarde porque simplemente tiene esa... Pues yo creo que es esto. Yo creo que es el desvelo en La venganza. O sea, trabajó tanto la persona que la parte que necesita relax para entretenerse, para hacer algo distinto, que rompa el patrón de trabajo que tuvo por tantas horas, pues hace que se quede y que postergue ir a la cama a dormir. Porque es como desprenderse de la vida, el trabajar mucho es desprenderse de la misma vida, porque estás trabajando y te estás perdiendo lo que está ocurriendo allá afuera. Cuando tú llegas a tu casa que das un baño y ya es hora de dormir, no sabes ni lo que está pasando, no te dio tiempo ni siquiera a leer una noticia que está pasando en donde vives, fuera de donde vives, qué están haciendo los tuyos. Y entonces es renunciar, es lo que yo veo, porque aquí dice, para sobrevivir. Entonces hago otras cosas cuando llego a mi casa en lugar de acostarme a dormir para sobrevivir. Ahora, obviamente la ley laboral allá tiene que ser distinta y se ha establecido un patrón de 12 horas consecutivas. Nosotros tenemos un patrón de 8 y está el tiempo extra y demás, pero lo normal son las 8 horas laborables y la mayoría en Puerto Rico tiene esas 8 horas. Lo que pasa es que dentro de tantas cosas que hay que hacer, particularmente aquellos que están criando también, el horaje es violento en trabajo, de una u otra manera, pero es trabajo. Abrimos las líneas para que la gente nos comparta, los oyentes de Nueva Vida, si en efecto se sienten con el desvelo en venganza como los chinos, que trabajan tanto y tanto tiempo que hay unas horas en que postergan ir a la cama para tener un momento de relax o un tiempito para ellos y para ellas, ¿no? Hace rato que ese síndrome está aquí. A mí me parece que sí. Sí, yo también. 787-993-9700 en ruta. Buenos días. Buenos días, bendiciones a todos. ¿Qué tal? Buen día. Mira, el tema de hoy es una realidad absoluta en Puerto Rico. Yo trabajo hace 22 años en la industria alimentaria, trabajo como chef en distintos restaurantes y las jornadas en los restaurantes, cuando tú eres chef o eres jefe de cocina, no son menos de 12 horas, créame, no menos de 12 horas de un trabajo continuo, esforzoso, que requiere mucho de ti. Y cuando tú sales de trabajar, en mi caso de una cocina, después de 12 horas, créeme, Fernán, que cuando tú terminas de limpiar una cocina por la noche, tú no sales cansado, tú sales hyper. Créame, lo que tú sales hyper de la cocina, lo menos que tienes el sueño, aunque tu cuerpo se sienta cansado. Lo que sucede es que hay parte de esto que no se da a la luz y muchas de estas personas, incluyéndome en mi vida pasada, por supuesto, recurrimos al alcohol y a las drogas. Casa, sí, realmente sucede y te lo digo por experiencia y porque lo conozco dentro de la industria. Se recurre mucho al alcohol. Yo era uno de que me compraba 2 cervezas para el camino y me compraba 10 o 12 para llegar a mi casa, para entonces llegar a mi casa, compartir con mi compañera de aquel tiempo y nos acostábamos felices 4 de la mañana. Bebiendo, hablando, viendo televisor, escuchando música, lo que yo no podía hacer durante el día, pero lamentablemente recurrimos a eso como escape. ¿Y a qué hora te levantabas? Dime. ¿A qué hora te levantabas? Sí, ¿No? Si te acostabas a las 4, ¿a qué hora te levantabas? Pregunta Morima, estoy de acuerdo. Ya a las 8:30 de la mañana ya yo estaba despierto de camino al trabajo, dormía 4 horas y no sé cómo, realmente no sé cómo. Me sentía cómodo para ir al trabajo. No me sentía cansado, no me sentía desanimado. Me levantaba, funcionaba bien, volvía a la rutina, daba mis 12 horas de trabajo y al día siguiente
caíamos en lo mismo. Juan Carlos, cae tú en lo mismo todos los días por 5 o 6 días semanales realmente. Wow. Oye, limpiar una cocina de un restaurante, muchachos, Gracias por estar acá y por narrarnos tu experiencia. no está fácil. Eso que él dice que él hacía, o sea, no es la cocinita de la casa, no, allí son estufas industriales, neveras industriales, pasarlo por caliente aquí, secarlo, no está fácil. Él dice que salía hyper, yo estaría barata. Mira, by the way, usted no se ha fijado que precisamente que los dueños de restaurantes chinos están, los chinos de los restaurantes, están ahí básicamente 7 días. Si tú los ves ahí, es verdad. Como una cultura, ¿no? Sí, esa gente no, o sea, trabajan y más nada, ¿sabes? Y tienen los nenes ahí en el counter, tú sabes, los bebés, los niños. Y delgaditos todos. Y todos flaquitos. Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. La próxima. Adelante, buen día. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Amén. Yo trabajé jueves y viernes, sábado y domingo. El domingo me desvelé sin dormir nada y ayer trabajé hasta las 11 de la noche y hoy me levanté a las 4. Eso no sucede en Puerto Rico a mucha gente. Wow. Pero ven acá, tú también cuando llegas a tu casa después de trabajar tantas horas, decides quedarte ¿Cómo? despierto haciendo otras cosas, o sea, postergas irte a dormir porque necesitas como que sentirte que tienes un ratito para ti. Y es que lo que baja las revoluciones de la mente y el cuerpo, me tardó como 2 horas en poder quedar dormido. Ok. Sí. Bendiciones. Seguro. Gracias, papá. O sea, es la adrenalina, ¿no? O sea, La gente llega como que hyper and high, como dijo el primero. Sí. Muchachos, yo les tengo que confesar algo. Cuando dan las 5 de la tarde y yo voy camino a mi casa, que me ha cogido esa hora, 5 o 6, me da como un desespero porque sé que lo que me espera no es fácil, que no voy a dormir bien, porque a esa hora no llego a dormir. Pues uno llega a cocinar, a hacer las tareas de la casa, pero me da ya como que un desespero. Estoy ya predispuesta a que esto es lo que me va a pasar. ¿Entiendes? Entonces he hecho ajustes en la agenda para esa hora ya yo estar en mi casa. De lo contrario, yo sé lo que me espera ya en la noche. Porque nosotras es como que algo inevitable. Tú abrir la puerta y ver, de donde quiera tú vas a ver un detalle que tienes que sacar, que mover, que limpiar, que no sé, preparar la lonchera para el otro día, la ropa, es algo... Sí, aparecen 1000 tareas más para hacer. Aparecen 1000 tareas, entonces yo tengo 2 mascotas, o sea, mi hijo me dejó las mascotas de él, que no me quejo, para mí ha sido muy lindo, pero quien estaba a cargo de las mascotas era él. Entonces el limpiar y todas esas cosas, pasar el mapo en el área donde están las mascotas, no, ya a mí me da a ti no te da esa ansiedad, me tienes que orar con los caballos, las gallinas. Ahora es que ya esa hora tú estás en tu casa. Sí, no, pero a veces es duro. Sí. Sí, bien duro, claro. Porque es trabajo en bruto, tú sabes. Sí. No, o sea, yo también trabajo 7 días. Como dice el estudio, ¿verdad? A veces uno se da cuenta de la cantidad de horas que uno trabaja. Claro. A 7 días. Pero si uno le gusta lo que está haciendo, pues el tiempo pasa y creo que sería diferente para gente que trabaja en una oficina. O sea, por ejemplo, lo que el estudio dice, ¿sabes? Son 12 horas metido en un sitio. Me sigue, o sea, no es igual. Sí, tienes mediodía todos los días, pasando mediodía en un sitio. En un sitio, ver la luz, ¿sabes? Está duro. Y cuando finalmente llegas a tu casa, quieres un break para ti y postergas el sueño. Y ahí está el detalle. Uy, sí. ¿Estás dispuesto a negociar un buen descanso que es saludable para ti, física y emocionalmente, y yo digo espiritualmente también? Sí. Por un ratito que sientes que tienes libertad, que ese tiempo es tuyo y que tú haces lo que tú quieres. Sí, en venganza para tratar de tener un poco de vida social. De ahí sale el título, Desvelo en venganza. O sea, me estoy vengando del tiempo en que siento que me esclavizan. Sí. Qué fuerte, qué fuerte. Pero ¿Te estás haciendo daño tú? Claro, la gente está pagando con su salud, ese es el punto. Sí. Adelante, buen día. Sí, buen día, llamada anónima. Sí, adelante. Yo trabajé turnos alternos de noche, prácticamente toda la noche, y no trato de conciliar el sueño, es algo sumamente bien difícil.
apenas yo no puedo descansar nada. Yo a las 2, las 3 de la mañana estoy despierto y nada, pues ahí mismo sigo directo y me voy a hacer mis quehaceres durante el día y hay personas que durante el día tienen una tardecita o un rato para poder descansar. Ni eso, estoy todo el tiempo prácticamente 24/7 despierto. Wow. O sea, en el caso tuyo no es que tú decides no irte a la cama para hacer otras cosas, es que no concilias el sueño, tratas de irte a descansar y no puedes. Exactamente, no concilio, trato de descansar lo más posible y nada, no puedo, me tengo que levantar porque en realidad pues no concilio el sueño, no concilio el sueño, no concilia el sueño. No. Gracias por estar acá. Es una situación sumamente bien triste porque pues cuando hay turnos alternos que prácticamente eran turnos rotativos y de noche, pues acostumbras el cuerpo a trabajar en ese medio ambiente, entonces pues ya tienes el día para resolver con tus hijos, resolver tus asuntos personales, no puedes dejar nada que se te escape, pues porque tienes que estar pendiente en cuanto a todo y para todo en ese aspecto. Oye, te puede dar una cosa, tú sabes, te puede dar un ataque al corazón. Sí. Porque estás metiendo ese cuerpo, o sea, ay. Cualquier cosa que no sea tiempo suficiente para descansar, yo creo que cualquier médico de cualquier disciplina nos diría, tienes que descansar. Cualquier médico. Exacto. Y si no puedes, pues busca la forma, ¿no? Yo creo que en esto vuelvo otra vez. Para mí, no quiero sonar ni clichoso, ni, ¿verdad? A mí me parece que la vida cristiana, el evangelio, la palabra de Dios, la Biblia se describe como medicina para nuestros huesos. Si nosotros reconocemos que por la razón que sea no logramos conciliar el sueño, aparte de los médicos allá a nivel profesional que hacen lo que tienen que hacer en el campo de disciplina, que se prepararon para ayudarnos, hay un elemento también que debemos procurar, como que estar en la presencia de Dios y tener una relación con Él y tener las disciplinas de lectura de la palabra y de oración que nos permitan, que redunden en que Dios comience a trabajar con nuestra vida en las áreas que tenga que trabajar. Si tiene que hacer con nosotros lo que tenga que hacer, pero a mí me parece que el evangelio, la vida cristiana provee para que nosotros podamos tener ese nivel de equilibrio, ese nivel de balance, ese nivel de paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, para que nosotros pasemos una noche bien. Yo no concibo vivir la vida cristiana, y no es una crítica para nadie, lo estoy diciendo como si a mí me pasara. Claro. Que yo tenga que vivir en desvelo todos los días de mi vida, teniendo al Señor por otro lado, como que yo me preguntaría, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Dónde estoy fallando? Máxime cuando vamos a los médicos y no logran resolver la situación, porque entonces alguna justificación tiene que haber de por qué no logro conciliar el sueño, por qué no logro dormirme, por qué desapareció de mi vida este sentido normal, este diseño normal del cuerpo humano en que Dios nos diseñó para que descansemos esta cantidad de tiempo. Y yo creo que el reconocer que tenemos esta necesidad puede ser también el que reconozcamos la necesidad de decir, Dios, dime, el médico no da conmigo, yo no doy conmigo, dime tú. Y yo creo que es un buen momento también para que nosotros nos hagamos sensibles más todavía a Dios, al Espíritu Santo, para que nos hable y nos revele qué área de nuestra vida no está en su sitio, para que nosotros no tengamos sueño, para que nosotros no podamos descansar. No sé, a mí me parece que es la Biblia tiene un texto, y termino con este, y todos lo conocemos. ¿Cuál es? En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Y así mismo dormiré. En paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, cuando la Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, es una verdad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué la hemos dejado escapar? No sé, yo creo que en ese sentido, nosotros que tenemos que tener una actitud de crecimiento continuo con el Señor, si nos desvelamos todo el tiempo, hay tarea para el Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Y en última instancia, eso es bueno. Ahora, nota interesante, todas las llamadas fueron de hombres. Interesante por demás.
¿Significará eso que la mayor parte de las víctimas de esto son hombres? Yo creo que las chicas, tal vez los chicos se le adelantaron hoy, pero a mí me parece que las chicas están en las mismas, Fernan. Sí, yo creo que las chicas están en las mismas. Pero es como tú dices. Los ojitos no se les cierran. Ajá. Luego de investigar qué puede hacer lo que está ocurriendo, porque puede ser desbalance químicos, no todo es que tengan problemas. Hay personas que padecen de desbalances químicos, apnea del sueño, tantas estas cosas, que si no van a un médico Por eso. a evaluarse, van a arrastrar eso toda la vida. Y es como tú dices, hay que hacer los chequeos. Y si los chequeos todo sale bien, pues entonces uno preguntar dónde estoy fallando, qué estoy haciendo, que no puedo conseguir. Y si conciliar. vas al médico y finalmente has hecho todo lo que el médico te mandó. Exacto, y no lo sigues logras. Tú sabes, hay tarea para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y que podamos conciliar el sueño, porque el diseño del descanso del ser humano es un diseño de Dios. Si yo no estoy practicando o viviendo ese diseño de Dios para mí, alguna tuerquita él tiene que ajustar, algún ajustecito él tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, así que nada, esta mañana precisamente venimos con un segmento de palabra viva, venimos con un segmento de palabra de Dios para que la palabra sea la que pueda ministrar a tu más profunda necesidad. Así que millón de gracias, como siempre, estar conectados aquí en Ruta. Eso es. Ya llegó Magdiel Narváez, eso es lo próximo. Bueno.